Bueno, ¿cómo les va, chicos? Espero que anden bien. En este breve video, breve repaso, quiero hacer un recorrido, que hagamos un recorrido sobre los temas que fuimos abordando a lo largo del año. Bueno, recuerden ustedes que los primeros trabajos que desarrollaron tuvieron como contenido la segunda fase de la Revolución Industrial, que se dio en la segunda mitad del siglo XIX en Europa Occidental y los Estados Unidos, y que ellos fueron los protagonistas de este gran crecimiento económico. Gracias a las nuevas inversiones, a los avances tecnológicos, científicos. Si ustedes recuerdan, estuvimos viendo un video bastante casero sobre los avances científicos y tecnológicos de aquel periodo. Se expande el capitalismo y sus economías también se basan definitivamente en las actividades industriales. Este excepcional fenómeno, recibe el nombre de Segunda Revolución Industrial y consolida el sistema capitalista, como les venía diciendo, a escala mundial, y afirma la división internacional del trabajo en dos grandes grupos, los países industrializados y los países productores de materia prima. Muy bien, antes de desarrollar el tema de la división internacional del trabajo, aparece también una de las características de este momento, que fue el ferrocarril, que constituye el mayor avance en materia de transporte. Con él aparece la idea de que el mundo se achicaba, era una de las preguntas que ustedes tenían en los primeros trabajos, es decir, que esta idea de que el mundo se hacía más pequeño, ya que era posible trasladar gran cantidad de personas y productos en muy poco tiempo. A partir de 1850 comienza el gran periodo de los ferrocarriles y cada estado europeo construyó su tendido, respetando una medida estándar, por supuesto, y se fueron realizando los empalmes y construyendo vías internacionales. Ustedes a la imagen derecha tienen, por supuesto no se llega a leer bien, pero aparecen todas las primeras vías férreas, las principales vías férreas que fueron conectando un país con otro. Aquí aparece la idea de que veníamos hablando de que la segunda revolución industrial marca lo que se conoce como división internacional del trabajo. La imagen está muy clara, ¿verdad? Por un lado están aquellos países de Europa Occidental, con liderazgo en Inglaterra, que se convierten en el centro económico mundial y que estos países son el centro económico e industrial. Están altamente industrializados, exportan productos y capitales e importan materia prima para abastecer a sus fábricas y alimentar a su creciente población. Ven ustedes, aquí aparece allá en rojo, en el margen superior derecho, una flecha que va hacia América del Sur. Dice importación de los productos elaborados. En el caso de la Argentina, importamos productos elaborados y exportamos materia prima. Y los países industrializados, que son los que están marcados en rojo, son los que importan, o sea, compran de afuera materia prima y exportan, o sea, venden afuera productos elaborados. Estos grupos de países que compran productos elaborados y venden la materia prima, como Argentina, Uruguay, asumen un papel complementario de la economía europea, ya que producen materias primas y compran los productos industriales, como le venía explicando. Debido a ello, reciben el aporte de capitales europeos y tuvieron una etapa de expansión económica. Hacia ellos también, hacia nuestro país, se dirigió la población europea, expulsada por el aumento demográfico del viejo continente. Entonces, fíjense que en este cuadro aparece también inmigración europea, que sale, por supuesto, de Europa y va hacia la Argentina. En esta división internacional del trabajo, Estados Unidos de América protagoniza un proceso diferente, ya que combinó el desarrollo industrial con la producción de alimentos y materias primas. Muy bien. Este es una de las consignas, la primera consigna que ustedes tuvieron
en el último trabajo práctico, que además yo después les pasé, si ustedes recuerdan, un enlace para que puedan desarrollar esta consigna. ¿Cuál era la consigna? Explicar qué fue la paz armada. Me parece un poco que la palabra ya habla por sí sola. Está la paz armada. Es un tiempo en el cual la guerra aún no había estallado, pero que se daba a entender que había una preparación para la guerra. ¿Está? Es el momento en que se van a activar los sistemas de alianzas. Muy bien. Algo que me olvidé de nombrarles aquí, en esta parte, fue la expansión imperial, el imperialismo, que también lo trabajaron antes del desarrollo de la guerra. Porque estábamos hablando que los estados europeos, además de ser pioneros en lo que es la industrialización, además de convertirse en el centro económico, van a dominar política y económicamente amplias regiones del mundo. El imperialismo no es un proceso nuevo, pero adquiere una velocidad y una sistematización propia de esta expansión capitalista. En poco tiempo, Asia y África van a ser conquistadas y transformadas en colonias por Inglaterra, Francia, Alemania y otros estados que se transformaron en verdaderas metrópolis. ¿Cuáles eran las causas? Habíamos estado hablando de que en este pleno desarrollo capitalista se necesitaban nuevos mercados para vender sus productos e invertir capitales y además también para proveerse materia primas, para abastecer sus fábricas y sostener este proceso de revolución industrial. El dominio de sitios estratégicos, por supuesto, tiene que ver también con que se dominaron regiones y lugares en el mundo que eran militarmente y políticamente más débiles, si se quiere decir, en relación a estos países potencia, que son los países industriales. Los estados europeos, yo les venía diciendo que se van a convertir en verdaderas metrópolis de vastos imperios coloniales en Asia y en África. En estos continentes el dominio se ejerce generalmente por medio de ocupaciones militares, a través del control de los funcionarios que se enviaban directamente por la metrópoli, quienes también van a ir a instalarse al territorio dominado para administrar la explotación de los recursos económicos. Inglaterra fue la mayor potencia colonial, seguida de cerca por Francia, y otras naciones también, como Holanda, Alemania, Italia y Bélgica, también participan de la empresa imperialista. Este proceso de ver quién ocupaba más territorios, quién ganaba más mercados, quién obtenía mayor beneficio de sus colonias y demás, lleva a unos enfrentamientos y algunas situaciones de tensión entre las relaciones entre estas potencias colonizadoras, y por eso el imperialismo se constituye como una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Acuérdense que, como hecho histórico, la Primera Guerra Mundial no tiene una sola causa, hay muchas causas, hay un conjunto de causas que producen ese hecho histórico conocido como Primera Guerra Mundial. Al haber muchas causas, nosotros lo llamamos multicausalidad. Hay una multicausalidad que hace que se estalle la Guerra Mundial en el 1914. ¿Qué pasa con América Latina durante este periodo? Acuérdense que América Latina, en la mayoría de los países, sobre todo vamos a hablar de Argentina, ya éramos independientes de la corona española hace varios años, y sin embargo recibimos influencia porque formalmente somos independientes. Nosotros, por supuesto que habíamos declarado nuestra independencia y habíamos organizado nuestro propio gobierno, pero sin embargo, en el caso de Argentina, sufrimos siempre la constante influencia política, económica y militar de muchos países potencia en aquel entonces. Entonces, éramos áreas de influencia, es decir, de alguna manera u otra nos vimos afectados por las decisiones de los grandes países. Muy bien, ahora sí vamos a hablar de la paz armada, que era este tiempo de paz, pero que sin embargo se veían venir, se podría sospechar que el mundo se iba a enfrentar en algún momento
a una nueva guerra porque la situación era muy compleja. Los países sufrieron una profunda división porque las diferencias en el desarrollo industrial en cada una de ellas y los intereses políticos y económicos van a favorecer a estas rivalidades y a las consecuentes alianzas internacionales. La carrera armamentista fue la principal característica de este periodo previo a la Guerra Mundial, es decir, armarse para un nuevo enfrentamiento. Acá tenemos Alemania, Gran Bretaña, Francia, Austria y Hungría. Alemania se había convertido en una potencia industrializada y tenía muchas ambiciones coloniales, sobre todo en Marruecos y en el Congo. Por eso va a entrar en conflicto con Inglaterra y Francia. Todo esto antes que estalle la guerra, chicos, por supuesto. Por eso fíjense cómo son, de dónde vienen aquellas causas. Si queremos buscar las verdaderas causas de la guerra, nos tenemos que retrotraer a este periodo de revolución industrial. Luego está Gran Bretaña, muy sólida en su economía, pionera de la revolución industrial, pero sin embargo para este entonces se había enfrentado a una desaceleración de su desarrollo tecnológico industrial. Francia, en el campo económico, demostraba una gran solidez industrial, lo que la lleva a ser una potencia expansionista, con intereses en Marruecos y el consecuente, diríamos, enfrentamiento con Alemania, porque también Alemania estaba sobre esas tierras. Austria-Hungría, que aparece ahí aliado de Alemania en el mapa, el mismo color, a pesar de tener un retraso económico e industrial, inicia una política de expansión en los Balcanes, lo que provoca reacciones de los eslavos del sur que buscan apoyo en Rusia, y ahí empieza también este conflicto de los Balcanes. Interiormente tenía los problemas que se originan por las iniciativas independentistas de la mayoría, por lo que contó también con el apoyo de Alemania para someterlas. Muy bien. ¿Quién más aparece aquí? Italia. Muy bien. Italia unificada a principios del siglo XIX inicia su industrialización. Rusia, que también aparece aquí, su estructura económica y política se encontraba en un franco retraso. También se había iniciado un proceso de industrialización en algunas zonas, pero Rusia en el escenario ruso era muy dispar. Había algún desarrollo tecnológico importante en la capital como San Petersburgo, y sin embargo los campesinos seguían recogiendo la cosecha con las herramientas de labranza del siglo XVII. Y Estados Unidos, también, que no aparece en el mapa, pero que se había consolidado como una potencia económica y que hasta el momento no pretendía intervenir en los conflictos europeos, hasta el momento. Entonces, en este escenario de complejo, en este escenario tan complejo, tan difícil y de rivalidad, se organizan las alianzas. La Triple Alianza, que se firma en 1882, que unifica los intereses expansionistas de Alemania, de Austria-Hungría y donde va a participar Italia. Esta alianza va a ser muy reducida, ya que en 1915 Italia pasaría a formar parte de la Entente. ¿Quiénes era la Triple Entente? Se había conformado en 1909 y esta alianza unió a Francia, a Rusia y a Gran Bretaña. Muy bien. La Primera Guerra Mundial. Como ustedes ya vieron entonces, las causas van a ser mucho más profundas. Pero la chispa que inicia el conflicto, les estaba diciendo, había muchas diferencias que existían a causa de los intereses imperialistas, expansionistas, provocadas por la industrialización, pero que estalla con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Hay un detalle que me olvidé de declararles, que la Triple Entente va a recibir el nombre de los aliados durante la guerra. O sea que si dice aliados o Triple Entente, habla de Francia, de Gran Bretaña y de Rusia. Y por el otro lado,
La Triple Alianza, conformada por Alemania, Austria-Hungría e Italia, que duró muy poco pero estuvo ahí, va a ser conocida como los imperios de Europa Central. ¿Ah? Es sobre una aclaración por si leen algún libro u otra bibliografía que hable de los aliados y de los imperios centrales y no iban a entender a quiénes se referían. Bueno, es el nombre que reciben durante la guerra la Triple Entente y la Triple Alianza. Muy bien, ¿cuál es la chispa que inicia el conflicto? El asesinato del archiduque Francisco Fernando. Una vez que asesinan al heredero del trono del Imperio Austrohúngaro, empiezan a activarse los sistemas de alianzas. ¿Está? El asesinato, ¿quién lo produce? Un joven terrorista de bosnio. El gobierno austríaco, enterado por una investigación de la participación de Serbia, lanzó un ultimátum por el que se obliga a ese gobierno a terminar con las actividades antiaustríacas. Ante la negativa, Austria le declara la guerra a Serbia. Y ahí empieza a activarse el sistema de alianzas. Rusia, que apoyaba a Serbia, inicia la movilización de tropas, pues no podía tolerar que Austria se expandiera hacia los Balcanes. Alemania se mantuvo, por supuesto, al lado de Austria, a causa de las alianzas que había firmado anteriormente, lo que también envió una ultimátum a Rusia y a Francia, aliadas de aquella. Y finalmente, Alemania le va a declarar la guerra a Francia. Gran Bretaña manifestó que si Francia se veía amenazada, también participaría en el conflicto. Alemania intenta llegar a territorio francés, solicita permiso a Bélgica para atravesar el territorio, con sus tropas. Y ante la negativa, Alemania invade Bélgica y provoca el ingreso de Gran Bretaña al conflicto. ¿Ven cómo se fueron activando el sistema de alianzas? Bueno, aquí tenemos entonces en este mapa un frente, el frente de guerra. Al comienzo de la guerra, Alemania avanza con éxito sobre el frente occidental. Tenemos aquí Francia hace retroceder a las fuerzas hasta el río Marne. A fines de 1914 tuvo lugar la primera batalla de Marne, en el cual las tropas francesas detienen al avance alemán. Se inicia entonces una guerra de trincheras que se extiende por 4 años. ¿Qué es la guerra de trincheras? En este frente occidental del que les vengo hablando, aparecen la guerra de trincheras, que eran excavaciones en la tierra, estrechas y largas, que tienen como objetivo ¿cuál? ¿Cuál es el objetivo? Proteger a los soldados de los ataques enemigos. No sé si se ve bien en las fotos, pero ustedes seguramente han visto documentales, películas que traten sobre esto. Durante 4 largos años, los soldados van a vivir en las trincheras, cubiertos de barro, en medio de las ratas, mal vestidos y peor alimentados, soportando los constantes bombardeos. Fue una de las pruebas más difíciles que debieron sortear todas las fuerzas militares de ambos bandos durante la Gran Guerra. Bueno, la guerra va a tener grandes batallas. Durante 1916, el norte de Francia va a ser un escenario de intensos y sangrientos enfrentamientos. Aquí está la batalla de Verdún, en donde se van a registrar 700.000 muertos, y en la de Somme 1.100.000 soldados perdieron la vida. A pesar de ello, el frente solo se va a desplazar unos pocos kilómetros. Todo el desaliento de las tropas, ¿en qué va a provocar? Motines, revueltas, reclamos por paz por parte de muchos políticos y del Papa de ese momento, el Papa León. En 1917, Italia, que había ingresado de la contienda en 1915 a favor de los aliados, logra contener a Austria en la frontera. El desánimo de las tropas también se hace sentir en el frente, por lo que finalmente Austria logró atravesar la frontera y vencer al ejército italiano. En 1918, en el frente occidental, Alemania va a largar una poderosa ofensiva que fue detenida por el ejército francés e inglés hasta el fin de la guerra. Aquí aparece un hecho antes de finalizar la guerra, que va a ser un hecho que va a suceder en Rusia,
que va a ser la Revolución Rusa, que es el tema que vamos a investigar, que van a trabajar, mejor dicho, ustedes, que van a estudiar. En marzo de ese año el gobierno bolchevique, que va a tomar el poder en Rusia, va a derrocar el gobierno provisional, que había derrocado el zar, ya van a conocer más del tema, firma un tratado de Brest-Litovsk con los imperios de Europa Central encabezados por Alemania. Por lo cual, Rusia, para poder finalizar la guerra, va a firmar un pacto de paz en donde va a perder muchos territorios. El fin de la guerra se va a dar hacia 1918. Acuérdense que 4 años de guerra, chicos, es terrible. Las fuerzas están desgastadas y Alemania había salido derrotada de su última ofensiva en la segunda batalla del Marne. Los imperios centrales van a comenzar a ceder terreno, lo que fue aprovechado por los aliados y aliados como Bulgaria y Turquía presentan su rendición. Italia, recuperada, venció a Austria, que capituló. La flota alemana se va a sublevar y ante el control generalizado, Guillermo II abdica y huye. Alemania firma entonces un armisticio con Francia. Armisticio quiere decir un tratado de paz. Finalmente se declaró el cese de las hostilidades. O sea que termina en 1918 con, por supuesto, muchos muertos, soldados agotados. Consecuencias rápidamente, tratados de paz, donde va a haber cambios territoriales, donde va a haber sanciones militares a los vencidos, indemnizaciones económicas, sobre todo Alemania que se ve humillada, y la creación de la Sociedad de las Naciones. Yo me quiero detener ahí. El tratado más importante fue el Tratado de Versalles. ¿Cuál es el Tratado de Versalles? Es el que se firma los países vencedores con los países vencidos, con el país vencido, mejor dicho, con Alemania. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa en este tratado que es tan importante? Responsabiliza de la guerra a Alemania. ¿Qué le pasa a Alemania? Va a perder muchísimo territorio, debió pagar en calidad de indemnización una enorme cantidad de dinero, fue obligada a renunciar a las colonias, y esto hace que Alemania, en vez de este pacto de paz, garantizar realmente la paz y neutralizar al enemigo, como se pretendía hacer con este tratado, porque uno de los objetivos también era reducir el poder de este enemigo que era Alemania, no logra cumplir su objetivo porque los alemanes se van a ver humillados con este tratado y deseosos de revancha. De hecho, hay muchos historiadores que consideran que el Tratado de Versalles es causa de la Segunda Guerra Mundial, porque en vez de aplacar los ánimos y garantizar realmente la paz, termina por encender la chispa de odio y de venganza, de deseos de venganza, de rivalidades, e iniciar el siguiente proceso bélico, o sea, la Guerra Mundial, la Segunda. También dice creación de la Sociedad de las Naciones. Finalizada la guerra, se firmó un pacto que se establecía la formación de la Sociedad de las Naciones, o la Liga de las Naciones, también conocido como eso, con ese nombre, que incluía a todas las naciones del mundo con el objetivo de lograr su cooperación para velar por la paz y el orden y evitar nuevos conflictos. Podría decirse que la Sociedad de las Naciones es un antecedente de la Organización de las Naciones Unidas, de la ONU, que se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Los propósitos que le impulsaron a la creación de la Sociedad de las Naciones nunca fueron cumplidos. A ver, tuvo éxito en las mediaciones entre los países menos poderosos, pero no va a suceder lo mismo en las negociaciones por los conflictos que existían en las grandes potencias. En 1938 estaba ya desprestigiada, ni siquiera fue consultada cuando reaparecieron los antiguos antagonismos, o sea, las antiguas peleas que provocarían el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. O sea que la Sociedad de las Naciones fue débil porque no pudo evitar que sucediera una Segunda Guerra Mundial. Bueno, consecuencias políticas: desaparecen las grandes dinastías, va a haber grandes cambios en lo que es el mapa europeo.
Por ejemplo, eh, el Imperio Austrohúngaro va a desaparecer, en su lugar se van a crear nuevos estados como Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia. Económicas, bueno, todo lo que tiene una guerra, chicos, una guerra no solamente por lo que se pierde, sino porque además se deja de producir. Estados Unidos se convierte, si Inglaterra era el país más poderoso antes de empezar la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, el protagonismo se lo va a llevar a Estados Unidos, se va a convertir en la primera potencia mundial. Y bueno, una guerra que destrucción de infraestructura, de industrias, en dos países que fueron escenario de bélico, o sea, donde se libraron las batallas. Se tuvieron que reconstruir estos países. Bueno, gran número, las peores, chicos, la gran cantidad de muertes, el descenso de la natalidad en los años venideros, o sea, en los años posteriores a la guerra. Y las sociales van a ser tensiones sociales que van a surgir sobre todo en Alemania, con estos deseos de revancha, el empobrecimiento, el avance de los gobiernos de extrema, de los extremismos, los fascismos, y la variación del rol de la mujer. Es muy importante esto porque los puestos lo van a ver tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, en la posguerra de la Primera y de la Segunda. Los puestos y los lugares de trabajo que antes ocupaban los hombres, las mujeres empiezan también a trabajar en esos puestos, ya que los hombres la mayoría se encuentran luchando, se encuentran en la guerra. Entonces, el avance de la mujer en el campo laboral y en el protagonismo de la mujer en el mundo de la economía y del trabajo, como veníamos hablando, va a ser mucho mayor. Muy bien. ¿Qué nos queda ahora para trabajar, chicos? Revolución Rusa. ¿Qué es la Revolución Rusa? Yo les comenté hace un rato. Es una revolución que se da en contra del zar Nicolás Romanov, Nicolás II, y en un escenario de Primera Guerra Mundial, porque Rusia, recuerden que está participando de la guerra cuando se produce su revolución. Así que bueno, espero que este recorrido, que hayan sentido familiares lo que les fui contando, eso quiere decir que recuerdan lo que hemos ido trabajando, así que bueno, quedo a disposición para cualquier consulta, cualquier duda. Yo les dejé en el trabajo mi número de teléfono también, porque realmente Gmail, si bien tengo la casilla en el teléfono instalada, o sea, la casilla de correo, uno de los mails no tiene la agilidad y la inmediatez de un WhatsApp quizás. Entonces, se me ocurre a mí que quizás están armando el trabajo, leyendo algo y no entienden y quieren resolver una duda y me parece que el WhatsApp en el WhatsApp se solucionaría mucho más rápido. Puedo demorar en verlo, pero pueden tener no más de un rato, a eso voy. Es mucho más ágil que Gmail, que yo me siento a corregir, pero quizás más tarde se los puedo contestar. Entonces me parece que hasta con alguna consulta que tengan sobre el trabajo, yo responderles en audio les va a ser mucho más fácil que en el caso de escribirles un texto. Entonces, bueno, vamos a aprovechar todos los recursos tecnológicos que tengamos a nuestro alcance. Bien, espero que hayan entendido y espero sus dudas, sus consultas, sus sugerencias. Les mando un abrazo a cada uno.